Lucas capítulo 2, versículo 39. Nos dice así Lucas: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, yo no sé cómo hacéis vuestra aproximación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, no tenemos ningún libro teológico, doctrinal, con los temas en la Escritura. Así que si vais a ver acerca de la vida de Jesús con todos los detalles de esta manera descrito, no lo vais a encontrar. Lo que nos hacen los evangelios es ir narrándonos un mensaje, una historia, una descripción acerca de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros lo que vamos a ir viendo es esa comprensión de lo que se nos da para que sepamos hacia dónde nos dirige. Es decir, cuando encontramos un pasaje como este, podemos pasar desapercibido algunas de las enseñanzas que al final serán importantes, esenciales para nosotros. En este caso, con la persona del Señor Jesús. Os tenéis que preguntar de manera regular en vuestras lecturas bíblicas, cuando estáis leyendo pasajes como este, como en cualquier otro lugar de las cartas o del Antiguo Testamento, el por qué y el para qué. ¿Qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que nos quiere llevar el autor? ¿Sí? Ahora nosotros nos encontramos con el Señor Jesucristo. Aquí, Lucas, si os dais cuenta, se salta algunas partes. Si vais al Evangelio de Mateo, allí se nos cuenta que Jesús con sus padres tienen que huir a Egipto para protegerse de Herodes y que allí estuvieron cierto tiempo. Lucas no trata este acontecimiento, como tampoco trata acerca de los sabios o de los magos que fueron a verlo. Y tampoco nos vamos a encontrar a lo largo del Evangelio de Lucas ni en los demás evangelios más acerca de la infancia o de la juventud de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que sabemos es de su nacimiento, este acontecimiento cuando Jesús tenía 12 años, y después pasaremos a la presentación de Jesús en su ministerio público, que comenzaba con aquel bautismo de parte de Juan y el primer milagro que se nos describe en el Evangelio de Juan, de las bodas. En todos estos más de 30 años solamente tenemos este acontecimiento. Y entonces nosotros nos preguntamos,
¿Por qué no hay más acerca de él en los otros evangelios? ¿Y por qué este tercer evangelio, el de Lucas, nos narra este acontecimiento a los 12 años de Jesús? Tiene que tener algo o nos quiere dirigir en algún lugar, en algún principio que pueda ser importante para nuestra fe y para nuestra vida cristiana. Lo que nos va a mostrar esta historia es algo que se ha intentado llegar a comprender en esencia en la vida o la persona del Señor Jesucristo y que no hemos llegado a comprender con toda claridad o profundidad. En nuestro Señor Jesucristo se nos da dos naturalezas, algo que no se ha dado en ningún otro ser, solamente en Él. Por una parte, podemos ver con mucha claridad que Jesús era un niño normal, aquí Juan nos dice el niño Jesús, era un niño normal, pero a la misma vez es un niño especial. Y tenemos que ver todo cómo va desarrollándose su comprensión o nuestra comprensión acerca de Jesús como un niño, como un hombre, igual que nosotros, pero a la misma vez el Hijo de Dios en naturaleza y en misión, la obra que tenía que hacer. Vamos a mirar en un principio su parte humana, que podíamos ignorar, simplemente son cosas bonitas, podíamos pensar de detalles emocionales, pero que tienen mucho que decirnos acerca de él. Y después vamos a ver la parte más profunda, más misteriosa, divina de nuestro Señor Jesucristo. Y en esos dos aspectos podemos ver cuál era la necesidad de nuestro Señor Jesús, tanto en su naturaleza humana como en su misión divina. Su desarrollo. El niño dice que, suponemos, como dice el Mateo, que vino de Egipto y se situó en la parte norte de la tierra de Israel, que en una aldea que se llamaba Nazaret, al norte, en Galilea. Pero todos los años tenían la costumbre, sus padres, como otra mucha gente, de ir a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Y allí se hacían no solamente las fiestas, sino todos los principios rituales religiosos del pueblo de Israel. Así que podemos ver que se hace una caravana, se juntan diferentes familiares y amigos y tienen que venir desde el norte, pasando por una tierra de llamar Samaria y llegar hasta Jerusalén para aquellas fiestas y aquellos acontecimientos importantes. Y en todo ese desarrollo de cumplimiento nos dice que el niño, fijaros, versículo 40, lo tiene que repetir Juan 2 veces, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y al final de esta narración, versículo 52, nos vuelve a decir, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta es la primera lección y el primer principio que nosotros tenemos que mirar acerca de Jesús. Jesús no era un angelito. Los ángeles no mutan, no se transforman, no se desarrollan, no tienen que crecer. Simplemente son mensajeros creados por Dios que están allí en su presencia para darle gloria y ser sus mensajeros. Jesús no tiene unas características inmutables como humano. Así que Lucas nos quiere decir, no, este niño que nació del vientre de María crecía, tenía que crecer y tenía que desarrollarse. Y podemos llegar y decir, bueno, esto es normal en cada uno de nosotros. En su tiempo, incluso los más altos, éramos unos bebés dentro del vientre de nuestra madre y después hemos crecido, nos hemos ido desarrollando, más guapos, menos guapos, pero esto es lo que hay. Hemos ido desarrollándonos porque somos seres humanos, somos seres vivos. Nuestro Señor Jesucristo también lo era. Y cuando Él descendió del cielo para estar en la tierra, no vino de una forma inmutable o no mudable,
sino que era un niño normal. Y podemos imaginarnos que ese niño pues tendría que crecer, tendría que desarrollarse, tenía que ir formándose, tenía que ir aprendiendo de las diferentes cosas, de comportamiento, de actitudes, en medio de su casa y de su formación. Y a la misma vez, él también tendría que ir creciendo en la información. Él es divino, incluso antes de nacer tiene la presencia sin medida del Espíritu Santo, pero como un niño, como un hombre, tiene que aprender y tiene que memorizar, tiene que recordar las cosas, tiene que ir desarrollándose. Por eso nos dice que crecía y se fortalecía y también crecía en gracia para con Dios y también para con los hombres. Esto es importante porque vamos a desarrollar a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, como los demás evangelios, y nos lo señala de una manera clara el libro de Hebreos, que nuestro Señor Jesucristo, para hacer la obra que tenía que hacer, tenía que ser semejante a nosotros en todo, absolutamente en todo. No era un niño diferente en naturaleza a como éramos nosotros en la infancia, en la juventud o en la madurez. Tuvo, además, fijaros bien, en el libro de Hebreos no lo dice, que tuvo que aprender obediencia. Y nosotros preguntamos, nos decimos, esto lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 8 o 9, nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, pero es Dios. Y Él sabía todas las cosas. Incluso a lo largo de su ministerio podemos ver cómo el Señor Jesucristo podía conocer los sentimientos, pensamientos del corazón de los hombres. Él sabía no solamente el presente, sino lo que habría de ser. Incluso en algunos de sus discípulos dice, yo ya te veía cuando estabas antes de que pudieran tener su primer encuentro. Él lo conocía todo. Pero como niño, como hombre, él tiene que aprender incluso obediencia. Es por eso que más adelante nos dice que Jesús tuvo que sujetarse alrededor de unos 30 años con sus padres. Fijaros lo que dice en el versículo 51. Y descendió con ellos, con sus padres, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María, la pobre, estaba como muy confusa porque tendría que ver a su hijo humano. Tendrían que limpiarle los pañales y tendrían que calmar sus dolores y tendrían que ayudarle a aprender a caminar. Pero a la misma vez tendría que ver en él, una gracia, unas características que eran sorprendentes y diferentes a cualquier otro niño. Su niño era normal, pero no era normal. Es verdad que había recibido señales de parte del ángel directamente a ella, también señales al padre, a José o a su padrastro, y también a través de Elizabeth y a través de los pastores que vieron un mensaje y a través de los magos, pero a la misma vez veía que su niño tenía que aprender y tenía que crecer y tenía que desarrollarse, porque aquel niño era un hombre igual que nosotros, semejante a todos. Y nos vuelve a decir otra vez el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17, que era semejante a sus hermanos, es decir, a su generación, en todas las cosas. Así que sus gustos, sus anhelos, sus búsquedas, su aprendizaje en la carpintería, con su padre quizá, o en otras áreas de trabajo, aunque tiene que aclarar el autor de Hebreos, en varias ocasiones lo tiene que hacer, también lo tiene que hacer Pablo, que Jesús, aquel niño que fue creciendo y se fue desarrollando y se hizo hombre hasta los 30 y pocos años para salir al ministerio público, que era igual a nosotros en todo, ahora bien, sin pecado. En ningún momento, de ninguna forma, podrían encontrar en su infancia o en su juventud o en su madurez ninguna cosa que fuera señalarle a él. Cumplió
con todos los rituales, cumplió con todas las fiestas, no había ningún tipo de tropiezo moral en su vida o en sus características, en su carácter. En aquello que él no pudiera hacer, sus padres le ayudaban, sus padres tuvieron que llevarlo para la circuncisión y sus padres tuvieron que llevarle a esa fiesta especial de la madurez. Los judíos pasaban cuando tenían de 12 años, de la infancia a la madurez, entre 12 y los 13 años. Era una fiesta especial, Bar Jesús, Bar Jebat, no me acuerdo cómo se dice. Y aquí lo tenemos, que sus padres le están ayudando a crecer y a cumplir con los requisitos normales de un niño, de una familia de aquella época y en aquel momento. De la infancia a la madurez, nos va a decir esa fiesta de los 12 años, con la ayuda de sus padres, porque, como lo hemos dicho en el versículo 51, está sujeto a sus padres. Así que, si vosotros estuvierais en aquel tiempo y fuerais los vecinos de la puerta de al lado del niño Jesús, seguramente veríais al niño como un niño normal, jugando. Supongo que en aquel tiempo no jugaban a la pelota, pero jugarían a otro tipo de cosas, o desde muy niños ya empezaban a ayudar a sus padres en la tarea, y pudieran ver que este niño es un niño especial, pero a la misma vez que estaba creciendo en estatura y que estaba creciendo en conocimiento, en sabiduría, y que lo podían ver que estaba sujeto de una manera envidiable a sus padres. Entonces estaban admirados porque había algo especial en aquel niño, como se nos cuenta. Dice, y Jesús, versículo 52, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios, por supuesto, y los hombres. Así que las personas, la gente de Nazaret estarían diciendo, es un niño especial, es un niño modelo, y mirarían a sus niños, los vecinos de al lado, y dirían, ¿cómo me gustaría que mi niño fuera igual que el niño Jesús? No porque pudieran ver divinidad en él, sino porque era un niño normal que desarrollaba unas características especiales. Bueno, no os sorprendáis que después, más adelante, Lucas también nos tiene que decir que cuando Jesús, capítulo 4, se levantó a leer en la sinagoga de Nazaret las Escrituras, lo rechazaron y casi le quitan la vida, lo quieren matar, despeñar, porque sí, por una parte cuando eran niños estaban sorprendidos de que aquel niño normal tenía una gracia especial. Pero cuando Jesús, en el capítulo 4, nos dice, empezó de una manera pública a manifestar su ministerio, entonces hubo un rechazo donde se nos dice que nadie es profeta en su tierra. Pero aquí lo tenemos, es un niño desarrollando, necesita madurez, necesita crecer, necesita manifestarse como un hombre normal, como nosotros necesitamos a alguien semejante a nosotros, pero sin pecado. Ahora, seguimos en la siguiente parte de nuestra historia. Seguís leyendo y nos va a contar algo muy particular. Claro, es el viaje largo desde el norte hasta el sur de Jerusalén. Se tarda varios días en esta caravana de gente y posiblemente, por una parte, siendo como era un niño, se pensaban que iba a estar con su madre, pero ya ha pasado de la madurez, por tanto iba a caminar con los hombres, con su padre. Y no debieron de ponerse de acuerdo, porque a lo largo de todo un día de marcha, el padre piensa que el niño puede estar con la madre, o la madre piensa que el niño puede estar con el padre. Y cuando empiezan a preguntar, resulta que el niño no está en ningún lado. Así que tienen otra vez que dar la vuelta e investigar a ver dónde se encuentra, y nos dice que otros 3 días estaban buscando al niño Jesús, a ver dónde se encontraba. Y se acercan al templo, donde antes habían estado, y resulta que encuentran un grupo de los sabios, de los que tenían conocimiento de las Escrituras. Quizá aquí que nos dice de esta manera eran los escribas, los que interpretaban o entendían la palabra de Dios, y al niño rodeado de todos ellos. La manera que nuestro Señor Jesucristo
va a desarrollar a lo largo de su ministerio muchas veces es haciendo preguntas. Si leéis los evangelios, nos dice que el Señor Jesús preguntaba a los escribas y a los mismos discípulos, ¿vosotros qué pensáis? ¿Y qué decís? ¿Y cómo es? Etcétera, etcétera. Bueno, no es algo que ya venía en el futuro, sino que lo vemos aquí en el niño Jesús, que está rodeado de los sabios y Él les está haciendo preguntas. No sabemos qué tipo de preguntas, no sabemos de qué manera nos dice, pero la manera que tiene de preguntar o quizá de corregir a los sabios que le están haciendo las respuestas, dando las respuestas, estaban maravillados. Es una conversación donde Lucas no nos introduce, pero algo nos está diciendo. He aquí, este niño haciendo preguntas, pero su inteligencia y sus respuestas sorprendían. Oye, ¿por qué el libro de Salmos? ¿Por qué el profeta Isaías? ¿Qué pasa cuando en la ley y aquellos sabios intentaban entender y explicar y hacer comprender a un niño y se daban cuenta de que el niño desarrollaba unas respuestas ante los comentarios que les dejaba sorprendido? Aquí llegan entonces los padres y es la primera sorpresa. Su niño con 12 años que acaba de pasar la fiesta de la madurez discutiendo o tratando y hablando con estos sabios, ¿qué es esto? María guardaba estas cosas en su corazón. Pero a la misma vez tienes que expresar su angustia. Oye, hijo mío, tu padre y yo estábamos muy angustiados. ¿Por qué nos has hecho esto de desaparecer? Bueno, en realidad la culpa no es de Jesús. La culpa posiblemente era de los padres que se despistaron en aquel viaje de vuelta a su tierra. Pero donde aquí nos tenemos que detener es en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me buscabais?, dice Jesús. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Está hablando un niño de 12 años. Y en esta respuesta nos está introduciendo Lucas a lo que se va a desarrollar en su vida pública de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de nuestro Señor Jesús, fijaros bien, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lo que se va a narrar a lo largo de todo el Evangelio es la necesidad. Vais a ver en varios lugares, y lo vamos a señalar ahora, lo que Lucas nos quiere mostrar, como si fuera con una concordancia, un desarrollo, la necesidad que tenía el Señor Jesús, más allá de las necesidades normales de un niño para crecer y desarrollarse. Fijaros en el capítulo 4, versículo 43. Aquí vamos a hacer un recorrido del Evangelio de Lucas y os animo, por favor, no miréis simplemente para destacar aquellos versículos que fueran bonitos o de adorno para las paredes o que puedan emocionar vuestra mente y vuestro corazón. Leamos el Evangelio para profundizar, entre otras cosas, en el carácter y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, que sepamos hacer una comprensión lectora profunda de la riqueza de nuestro Señor Jesús. Por eso, por ejemplo, leemos en el capítulo 4, versículo 43. Jesús dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Me es necesario predicar, anunciar el Evangelio, que para esto he sido enviado. Si pasáis más adelante, y podemos ver en el capítulo 9, versículo 22, una vez más, dice así, y diciendo esto Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario mi sufrimiento
y mi muerte. Es necesario. Si pasamos al capítulo 13, versículo 33, vuelve a decirnos otra vez en nuestro Señor Jesús: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Me es necesario llegar a Jerusalén para cumplir el plan establecido. No puede ningún profeta morir fuera de la ciudad representativa que es en Israel. Y seguimos en el capítulo 17, versículo 25, y nos vuelve a decir una vez más nuestro Señor Jesús: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación en la que se encuentra, porque es el cambio del pueblo de Israel judío al pueblo gentil o de todas las naciones, que será la Iglesia. Y en el capítulo 19, versículo 5, ahora en un encuentro especial con un personaje que a todos es conocido, Zaqueo, nos dice así, dirigiéndose a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, porque eso va a traer la salvación y el perdón de sus pecados. Y seguimos más adelante y nos encontramos con el capítulo 22, versículo 37, cuando nos está hablando del cumplimiento de las Escrituras, y seguimos también en el capítulo 24, donde nos vuelve a repetir, versículo 7, que es necesario que el Hijo sea entregado y crucificado. Y nos dice en el versículo 26 que es necesario que el Hijo entre en gloria. Y en el versículo 44, versículo 46, etcétera, etcétera. No solamente el concepto de necesario, sino el cumplimiento. Nos dice en el capítulo 24 al final que era necesario, cuando leíamos de las Escrituras, no nos decía el Señor Jesucristo que era necesario. Mirar, lo que nos está diciendo esta primera frase de nuestro Señor Jesús, cuando Él solamente tenía 12 años y se encontraba discutiendo acerca de las Escrituras con aquellos sabios en el templo de Jerusalén, es una característica esencial en el Evangelio de Lucas y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario. Él ha venido aquí obligado, tiene un compromiso. Aun cuando sabemos que la decisión de la redención del ser humano, de los creyentes, del pueblo de Dios, es una acción voluntaria de parte de nuestro Señor Jesucristo, Él ha entrado en un pacto, en una relación con el Padre, y en alguna ocasión nos tiene que decir que es en la voluntad de su Padre que está cumpliendo todas estas cosas. Es necesario que las cosas de mi Padre yo me envuelva y trabaje. Es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo al Padre que está en los cielos por una obligación contraída para la redención nuestra desde antes de la eternidad. No solamente es un compromiso con respecto al Padre, me es necesario el hacer estas cosas, no puedo hacer otra cosa, no puedo desviarme de esta tarea. Si fuera posible que pasara de mí esta copa, pero que se haga la voluntad tuya, que para esto yo he venido aquí, para hacer tu voluntad, pero también a la misma vez por amor hacia nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo nos ha amado y cómo nos ha amado hasta el fin, hasta el final, de una manera plena. A veces nosotros definimos la obra de nuestro Señor Jesucristo como el de la redención, el de la búsqueda. Ha venido a buscarnos hasta encontrarnos y llamarnos hasta sí mismo. Nos dice que Él es el camino, que Él es la puerta, que vengamos a Él. Nos describe todo lo que es la obra de nuestro Señor Jesucristo con diferentes características. Bueno, Lucas aquí nos quiere
dar la característica esencial, importante, que Cristo estaba obligado por sí mismo, obligado por su relación con el Padre y obligado por su propio afecto por su pueblo a cumplir las tareas a las que ha sido enviado. No hay vuelta atrás. Y nuestro Señor Jesucristo va a cumplir hasta el final esta tarea. Pero sigamos un poquito más adelante, porque nuestra frase que nos está trayendo aquí Lucas nos pone esta idea: me es necesario estar en estas cosas. Fijaros que aquí en nuestra versión, no sé si tenéis alguna otra versión, dice, porque no sabíais que en los negocios de mi Padre, en alguna otra versión es el mismo concepto, porque es la misma palabra, dice en la casa, o en los asuntos de la casa de mi Padre. Es como el primogénito con su padre empieza a recibir y a tomar las responsabilidades del padre para llevar la hacienda y los negocios. Un niño normal, cuando entra en la madurez, ahora tiene que ir desarrollando responsabilidades como adulto y como primogénito. Nuestro Señor Jesús es el primogénito de José y de María. Pero aquí ahora nuestro Señor se manifiesta como el primogénito y el cumplir los deberes de la casa de su Padre. Ya sea que nosotros miremos la situación de nuestro Señor Jesucristo en obediencia necesaria al Padre, ya sea por los negocios, los asuntos, la tarea, o ya sea por la casa misma y el propósito de parte de Dios para con su Hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, lo dice de esta manera precisa. Mi comida, dice nuestro Señor Jesucristo, es hacer la voluntad del Padre y acabar su obra para la que Él me envió. Mi comida, mi sostenimiento, mi necesidad, mi deber hasta lo más profundo es hacer lo que el Padre me ha mandado, cumplir su voluntad y acabar la obra. ¿Qué obra? ¿Qué casa? ¿Qué pueblo es la que nuestro Dios y Padre quiere formar y quiere conseguir, sino tú y yo y nosotros, el pueblo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo está discutiendo con los sabios, con los que tienen conocimiento de la ley, haciendo preguntas, indagando en la profundidad del pensamiento de aquella gente por causa tuya y mía. Nosotros somos la casa, somos la causa, somos los negocios de su Padre. Yo he venido a rescatar y a salvar a todos aquellos que mi Padre me ha dado y que yo no pierda ninguno. Esta es la tarea. E incluso entonces podemos ver que en su desarrollo de madurez, nuestro Señor Jesucristo está entendiendo ya a los 12 años que su tarea es la redención y es la salvación, el cumplimiento de las profecías o las promesas del Antiguo Testamento en sí y para nosotros mismos, en las cosas de mi Padre. Mi Padre y yo trabajamos juntos, va a decir también en el Evangelio de Juan capítulo 5. Las obras que mi Padre me dio, para esto me ha enviado, para que yo las cumpla. Versículo 36. No podemos separar la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, desde la infancia, desde que era un niño, en el vientre de su madre, desarrollándose con la presencia del Espíritu, o ya en esa entreluz que nos manifiesta a los 12 años, como va a ser después de su vida pública, que nuestro Señor Jesucristo, de principio a fin, en la sumisión a la ley, en la sumisión a sus padres José y María, y en la sumisión a su Padre divino que está en los cielos, es la casa, los negocios, el asunto, el plan que ha sido establecido, que somos nosotros y su pueblo hasta que lleguemos en gloria. No podemos pensar ni sentir, no nos da ningún detalle las Escrituras
de qué era el pensamiento y cómo se desarrollaba nuestro Señor Jesús cuando era un niño en la carpintería o en sus juegos o en su relación con su madre y sus hermanos menores. Pero lo que está diciendo aquí es esencial. Él ha venido a este mundo a cumplir los negocios y la tarea de su Padre. Y lo que vemos en esta misma frase otra vez que nos dice Lucas es más. Lo que nos está describiendo es la relación que nuestro Señor Jesús tiene con su Padre. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre, ¿de qué Padre? ¿De José? Por supuesto que no. No se está refiriendo aquí a las tareas o responsabilidades de su padre José. Más adelante, Lucas tiene que aclarar, bueno, que sepáis que nuestro Señor Jesús, mientras fue un niño y estuvo en las casas de su padre, se sometió a la autoridad de su padre y de su madre. Eso nos lo va a decir en el versículo 51. No era su padre natural, ¿no? Porque él viene de la obra del Espíritu en el vientre de María, pero él se va a someter durante todos aquellos años a sus padres. Pero aquí nos está diciendo algo mucho más profundo, que volvemos a decir, María lo más que puede es guardar y meditar aquellas cosas en su corazón. La relación que nuestro Señor Jesús está desarrollando para con su Padre que está en los cielos. Lo que nos está diciendo es, mirad, hemos venido aquí a cumplir un ritual, estamos aquí en el templo para cumplir las fiestas, estamos disfrutando de todos los rituales religiosos, todo aquello era un tiempo de fiesta y de gozo y de cantar salmos. Se nos dice como los salmos de crecimiento del Antiguo Testamento se cantaban cuando iban a las fiestas en Jerusalén o iban al templo. Todo aquello era una fiesta inmensa y extraordinaria con todos los familiares y con toda la manifestación de sus comidas y rituales. Pero nuestro Señor Jesucristo desde aquel tiempo ya estaba diciendo, no, es mi Padre en los cielos ante el cual yo tengo que responder con estas tareas. Hacer un recorrido una vez más, y especialmente en el Evangelio de Juan, también lo podemos encontrar aquí en Lucas. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre. Tú me has enviado. Tú eres el que me ha indicado. Capítulo 6, versículo 37, 44, 57, capítulo 8, capítulo... en fin, en todo lo general que tenemos un montón de versículos, enviado por el Padre. Nuestro Señor Jesucristo eso lo tuvo que aprender como niño y tuvo que darse cuenta de cuáles eran sus tareas y tuvo que desarrollarlo de alguna manera, pero su deber y su responsabilidad por encima de su padre José y de su madre María es el Dios que está en los cielos. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas nos dice que nadie conoce al Padre como el Hijo y nadie conoce al Hijo como el Padre lo conoce. Y nos está estableciendo una relación que ya está aquí en sus inicios y manifestándolo. Lo que nos dice en ese capítulo 10 de Lucas nos lo está mostrando aquí. Yo estoy aquí y estoy ahora buscando con los sabios y profundizando en las Escrituras por causa de lo que es la relación y la voluntad de mi Padre. Quien mejor lo conoce, quien mejor entiende al Dios de los cielos soy yo. De tal forma que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, que el Padre y yo uno somos. Esta es la identidad de naturaleza, como también de obra y de ministerio, que podemos llegar y decir que no hay diferencia de relación o de autoridad o de poder entre Dios el Padre y Dios el Hijo, como también podríamos decirlo del Dios Espíritu Santo. Pero aún así, nuestro Señor Jesús está aprendiendo su misión con respecto al Padre mientras estaba aquí siendo hombre y siendo Dios, en una unidad y en una intimidad que ninguno podríamos llegar a comprender. La unidad que tiene el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ha sido por toda la eternidad. No hay separación de personas en la unidad
que es con Dios. Y aún así, ahora he aquí un niño que tiene que estar con los asuntos de su padre, porque ¿quién mejor que el padre que le ha enviado? ¿Y quién mejor que el hijo que conoce bien al padre y que en realidad son uno? Cuando llega el último momento de nuestro Señor Jesucristo, y nos lo va a decir el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, las últimas palabras que tiene, o una de las últimas palabras que tiene nuestro Señor Jesús en la cruz, es esta: encomendar su espíritu al Padre. Claro está que esa misma esencia, esas mismas actitudes, las 7 palabras que nos dicen, las 7 frases de nuestro Señor Jesús en la cruz son amplias y deberíamos de estudiarlas con profundidad, pero Lucas nos quiere señalar en el capítulo 23, al final casi del Evangelio, que nuestro Señor Jesús se encomienda al Padre que le ha enviado. En los 12 años que tiene, nuestro Señor Jesús está dedicado en la tarea, aun cuando fuera en un momento concreto de forma pública, a los asuntos de su Padre. Y a lo largo de su vida, ya sea en la sombra viviendo en la casa de sus padres o en el ministerio, en la vida normal, está en los asuntos de su Padre. Y cuando está en la cruz, está cumpliendo la voluntad del Padre. Y cuando tiene que despedirse de este mundo, se encomienda en espíritu o su espíritu al Padre. No hay ningún momento, ninguna circunstancia donde haya una separación del Padre y del Hijo, hasta en cierto momento, en cierto punto, donde nuestro Señor Jesús también en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabéis por qué? Por nuestra causa. Si a lo largo de su infancia, aun cuando tuvo que desarrollarlo, en ese momento de asuntos envueltos con los asuntos de su padre, y a lo largo de su vida pública, de esos 3 años que estuvo recorriendo todo Israel, Galilea y Judea con el mensaje, la predicación, es necesario, aun sabiendo que en cierto momento, por la justa ira de Dios a causa de tus pecados, nuestro Señor Jesucristo tiene que pronunciar las palabras más hirientes, más dolorosas, más agónicas que podemos imaginar. Él, que siempre desde la eternidad y a lo largo de toda su vida de ministerio está unido al Padre, tiene que decir: ¿por qué me has abandonado? Y sabiendo que es porque él estaba cargando la culpa y su Padre le ha hecho pecado, ha cargado nuestro pecado, su ira por nosotros. ¿No es esto extraordinario? Él ha cumplido. Es necesario que yo sufra y que yo muera en Jerusalén y que sea levantado en alto. Es necesario. Una y otra vez el Evangelio de Lucas nos lo tiene que recordar. ¿Para después qué? Bueno, en la oración de nuestro Señor Jesucristo, Él va a decir: ahora, la misma gloria que yo tenía contigo, devuélvemela para que esté contigo. Es glorificado por el Padre siendo levantado en alto, y el Hijo glorifica al Padre en la manera en que está muriendo, porque está cumpliendo hasta el final el plan de Dios. No hubo ninguna duda, no hubo ninguna sombra. Y aun cuando hay invisibilidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo en sus primeros 30 años más o menos, sabemos que aún en ese tiempo su tarea es los asuntos, los negocios, la casa de su Padre. Así que lo vemos como un niño normal, creciendo, desarrollándose en estatura, en conocimiento y en gracia. Y lo vemos a la misma vez como alguien que ha venido a cumplir la tarea de su Dios Padre, que es divino como Él en naturaleza. Esto nos trae algunas implicaciones para nosotros en esta tarde. Primero, nos convenía un Salvador como este. No podríamos haberlo encontrado en otro lugar. No podríamos encontrar a alguien que fuera tan humano y a la misma vez tan divino. Seguramente a lo largo de este mundo podremos encontrar hombres y mujeres que sean ejemplares, que podamos imitarlos, pero nada más, imitarlos en ciertos aspectos, con ciertas características.
Y podríamos quizá pensar en el poder y la presencia, la obra extraordinaria de seres angelicales que obran de manera especial protegiendo nuestras vidas y haciendo cosas asombrosas en el nombre de Dios. Pero lo que tú y yo necesitamos es un hombre igual que nosotros, semejante en todo, aunque sin pecado, y a la misma vez un hombre que es Dios, que cumple la voluntad del Padre, del principio hasta el final, y que su tarea a lo largo de toda su vida es necesario que cumpla, que haga, que extienda la voluntad de mi Padre. ¿Dónde lo podréis encontrar en otro lugar? Rendiros a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, profundizar en los Evangelios, leer las Escrituras, todo es cristocéntrico. Cristo es el centro de todo, de nuestro cristianismo, de nuestra vida, de nuestra salvación, de nuestra esperanza, de todo lo que nosotros podamos tener como proyecto de vida. Es Cristo el centro de todo, porque Él hizo el centro de todo en su vida aquí, la tarea que le encomendó su Padre. Y nos dice que lo cumplió hasta el final. Y lo podremos ir viendo y lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en todo el Evangelio de Lucas, como lo podríamos hacer en otras partes. Pero podemos ver que el Señor cumplió en detalle todo aquello que le fue encomendado. No lo vamos a encontrar en ningún otro. Quizá podremos encontrar grandes hombres como Moisés, pero por causa de los golpes que pudo dar contra la roca de agua no entró en la tierra prometida. Y lo podemos encontrar con alguien que representa a nuestro mismo Señor Jesucristo, como fue David, pero lo podemos ver cómo peca y cómo cae. Y lo podemos ver en tantos otros personajes de la historia del pueblo de Israel y de nuestra propia historia. Fueron grandes hombres, pero siempre fallaron. Siempre hay alguna sombra, siempre hay un lado oscuro, pero no en nuestro Señor Jesucristo. Él es luz, es todo luz, es la luz del mundo. Y cumplió hasta el final. Me es necesario hacer la voluntad del Padre hasta que cumplió lo que había venido a hacer, nuestra propia salvación. Para esto estoy trabajando, para esto estoy obrando, para esto estoy aquí y no voy a parar hasta que se cumpla. Gloria sea al Señor porque el Señor lo cumplió, porque si no, no podríamos estar aquí y no podríamos estar esperando el cielo. Él lo hizo por nosotros, a Él sea la gloria. Pero entonces, en tercer y último lugar, lo que nos dice es que, sus padres, versículo 50, no entendieron las palabras que les había hablado. ¿Qué es esto que nos está diciendo nuestro hijo? Lucas nos lo quiere aclarar. Estoy en los asuntos de mi padre, en los negocios o en la casa de mi padre. Y José y María estarían pensando, ¿qué es lo que nos quiere decir? Porque lo que ha hecho ha sido despistarnos. Y después nos dice en el versículo 51, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, igual que lo dice en el versículo 19. Tú y yo debemos de tomar todas estas cosas y meditarlas en nuestro corazón. No podemos llegar a entender todo. Y moriremos sin llegar a entender todo. Es todo tan rico, es todo tan profundo. Cuanto más leemos las Escrituras, más cosas descubrimos, más asombro viene a nuestra vida, más admiración por la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Cómo es posible un Dios hecho hombre igual que nosotros? ¿Cómo es posible que la redención fuera de esta manera? Una y otra vez nos haremos preguntas, pero a lo más que podemos llegar es meditarlas en nuestro corazón. Te pregunto, sea quien seas, en esta tarde, guarda en tu corazón estas cosas y medítalas. No dejes pasar un día más en la ignorancia. Y si descubres, no está escondido, está la luz, y si descubres que Cristo es el Salvador, es el cumplimiento de la voluntad del Padre, y Cristo se convierte en tu Señor, el dueño de tu vida, tienes que cambiar. Tienes que tomar la decisión. Tienes que hacerlo ahora. Quizá no entiendas todo, pero es fundamental
que hagas tuyo la persona y la obra del Señor Jesucristo y pongas toda tu confianza y pases el tiempo, el resto de tu vida pensando y guardando estas cosas en tu corazón. Amén.